Mm. No se trata de vender, se trata de quién te conviertes mientras aprendes a ser. Hay quien ve una puerta cerrada y decide regresar. Hay quien escucha un rechazo y lo convierte en voluntad. Buen día, nuevamente saludándoles, su amigo y servidor el señor Galuza. Hoy vamos a continuar con otro podcast muy interesante. No se los pierdan. Acuérdense de compartir con personas que quieran echarles la mano a que se desarrollen en el área de las ventas o que quieran aprender o recordar un poco más acerca de las ventas. Compartan, no cuesta nada. Dar like tampoco cuesta. Y el dejar su comentario o su duda tampoco cuesta. Y de igual manera suscríbanse y activen la campanita para cuando salga un nuevo episodio puedan estar al pendientes, ya que ahorita por lo pronto los suscriptores las suscripciones no tienen costo. Conforme vaya avanzando, pues sí, habrá que tener a lo mejor un pequeño ingreso de la suscripción y más que nada para que le tomen también mayor seriedad, ¿verdad? Porque por ahí me hicieron el comentario que como no está cobrando, hay gente que no lo termina de ver y luego lo regresa y así, ¿no? Dice, cuando estás suscrito, como pagas, y se hace más interesante para los que están suscritos, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con este episodio, en la cual voy a hablar acerca de que el cliente no compra cuando entiende, compra cuando confía. Y yo sé que muchos van a pensar cosas distintas, pero es mi entendimiento, es la manera en que yo entendí a través de todos estos más de 30 años en ventas, y que lo que le estoy diciendo es porque yo lo viví y no una vez. No lo viví solo una vez, por eso lo anoté. Lo viví muchas veces. Entonces, vamos a verlo porque durante años yo escuché vendedores decir, ya le expliqué todo, ya le enseñé todo, ya le enseñé el catálogo, le hablé de la calidad, ya le di precio y aún así no compró. Y la pregunta nunca ha sido si el cliente entendió. La pregunta es, ¿confió en ti? Hay una enorme diferencia que vivimos en esta época en donde cualquier persona puede investigar producto por internet, comparar marcas, precios, en segundos y cientos de opiniones antes de tomar una decisión. Pero la información dejó de ser una ventaja. Disculpen, todavía ando medio, ¿sabe qué modo de la garganta? Pero la confianza sí. Y eso cambia completamente la manera de vender. La mentira destruyó miles de ventas. Y muchas gentes lo siguen sosteniendo que el error número uno del vendedor es la mentira, ¿no? Y ya los tachan a todos los vendedores de mentirosos, ¿verdad? Y pues bueno, muchos creen que vender consiste en hablar mejor. Y no. Consiste en generar tranquilidad. Porque un cliente no siente miedo cuando gasta dinero. Siente miedo de equivocarse con la decisión que tomó. Tiene miedo de ser engañado. Tiene miedo de arrepentirse. Tiene miedo de verse mal con su familia o con su jefe por haber tomado una mala decisión. Y mientras ese miedo exista, ninguna presentación espectacular será suficiente. El error del vendedor de desesperado, el error del vendedor inseguro intenta convencer. El vendedor profesional intenta comprender. Hay una diferencia enorme cuando alguien intenta convencerte demasiado. Algo dentro de tu mente comienza a desconfiar. Pero cuando alguien entiende exactamente lo que estás vendiendo, automáticamente bajas la guardia. Porque por primera vez
sientes que alguien te está escuchando. No que quiere venderte. Y yo comprendí que, que incluso digo algo pues que cambió mi manera de vender, ¿verdad? Que es la confianza no nace cuando abres la boca, nace cuando los clientes sienten que podrían dejar una decisión importante sin arrepentirse después. Esa es la verdadera venta. La que cierra hoy, la que hace que el cliente vuelva dentro de 6 meses o dentro de 1 año, 3 años, 5 años. Y yo lo he platicado con ustedes en varios episodios. Yo tengo varios clientes que ya son amistad. Y es bien padre cuando dejas de, de vender y mejor ganas confianza, ganas amistades, te compran ya ojos cerrados porque pues les dejaste de mentir, ¿no? Ya vieron que honestamente sí era lo que necesitaban y que sí cubrió la necesidad. No la que cierra hoy, la que hace que el cliente vuelva dentro de meses y años es con la honestidad. Las 4 pruebas silenciosas que hace cualquier cliente es, aunque nunca las diga, aunque jamás las exprese incluso, su mente siempre está respondiendo 4 preguntas en su cabeza, ¿no? ¿Esta persona realmente sabe lo que habla? No basta con repetir especificaciones, debe transmitir experiencia, seguridad, dominio, no arrogancia. La diferencia es enorme. Esta persona piensa primero en venderme o en ayudarme. El cliente detecta muy rápido cuando solo quieres una comisión caminando. Se siente que es una comisión caminando. Y también detecta cuando alguien está dispuesto incluso a perder en una venta por decirle la verdad. Por experiencia. Recuerden, todo esto que les estoy diciendo es por experiencia. Ahí es donde más ventas nacen. Cuando ve que perdiste una venta por, por, este, por decirle la verdad. Y paradójicamente ahí es donde están las ventas. Donde más ventas nacen. La tercera pregunta sería, si tengo un problema después de comprar, ¿aparecerá o desaparecerá? Porque muchos vendedores tienen esa costumbre, ¿no? Como le mintieron, venden, cobran la comisión y simplemente se desaparecen y ya no vuelven. Aquí se construyen las relaciones comerciales. Muchos venden, muy pocos responden cuando aparece el primer inconveniente. Los clientes jamás se olvidan de eso, cuando le solucionas. La cuarta pregunta que se hacen es, ¿yo compraría si estuviera en su lugar? Y el cliente hace ese análisis de forma inconsciente y se percibe dudas en ti inmediatamente. Él también dudará, así como tú tienes la capacidad de vender, ellos tienen la capacidad de analizar si eres realmente honesto o no. El silencio vende más de lo que te imaginas. Los vendedores hablan demasiado, creen que mientras más argumentos den, mientras más posibilidades tienen, pero sucede lo contrario. El exceso de información genera cansancio. La confianza genera decisiones. Aprende a hacer preguntas, aprende a guardar silencio, aprende a escuchar sin interrumpir al cliente. Porque muchas veces el cliente termina diciéndote exactamente cómo venderle, solo que la mayoría de nosotros no escuchamos. Una venta no termina cuando cobran y ahí se ven. Ahí es donde apenas empieza la venta. Muchos desaparecen después del pago. Y mi manera de pensar es diferente. Yo digo que cuando el dinero entra, empieza tu examen como profesional. Cuando ya te entra tu bolsa, entra y empieza un examen
muy profesional, ¿verdad? Como muy profesional. Porque ahora viene el seguimiento, el cumplimiento de la palabra, en la atención, la solución. Eso se convierte en compradores, eh, eso convierte compradores en promotores. O sea, que el cliente te va a recomendar, se te va a promover. ¿No? El costo invisible de romper la confianza es una de las cosas también que no vemos. ¿No? Una venta perdida duele muchísimo, pero una confianza perdida cuesta mucho más. Porque un cliente decepcionado no solo deja de comprarte, también deja de recomendarte. Y ahí es donde se te viene el mercado abajo. Y las recomendaciones son la publicidad más poderosa que existe. No necesitas anuncios, no necesitas generar reputación. Eh, ¿Cómo se construye una confianza auténtica? No prometiendo imposibles, no presionando, no manipulando, no escondiendo la información. Se construye siendo claro, incluso cuando la verdad puede hacer más lenta la venta. Porque la honestidad rara vez vende rápido, pero vende durante muchos años. Mi reflexión en este pedazo, en este episodio, vivimos obsesionados con aprender técnicas de cerrar ventas. Pocos se preocupan por convertirse en personas dignas de confianza. Y esto, cuando sucede esto, la venta deja de sentirse como una persecución. Empieza a sentirse como una consecuencia natural. El cliente puede olvidar tu presentación, puede olvidar tu precio, e incluso puede olvidar tu producto. Lo que nunca va a olvidar es cómo lo hiciste sentir respecto a la confianza que puso en tus manos. Yo es algo que a mí me ha funcionado y en unas ventas la regué por querer sacar dinero nada más. Pero tengo más de 2 años que estoy vendiendo con confianza y también hubo ventas en el pasado que, que se vendieron con confianza, que se hicieron amistades y que ahí no hubo ninguna mentira, ninguna mentira piadosa, como nos nombran, y siguen como clientes después de 20 años. Me consumen productos que tengo en la comercializadora. Entonces, pues hasta aquí este fragmento del episodio. Recuerda que las ventas grandes no se construyen con argumentos extraordinarios, sino con una credibilidad que resiste al paso del tiempo. Donde existe la confianza, el precio deja de ser el protagonista y la relación se convierte en el verdadero negocio. Ahí es donde empieza el verdadero negocio, cuando existe una confianza con el cliente y existe esa confianza y existe la verdad de tu venta. Entonces, voy a dejarles otro fragmento para que van de la mano. He estado haciendo fragmentos así, los iba a separar, pero definitivamente veo que van de la mano y en unos puntos los trato de ser muy claro para no alargarme y no salirme de la secuencia de lo que voy a ir tratando de que se capte, ¿no? En esta capacitación que les estamos dando aquí de manera gratuita. No olviden compartir, dar like, hagan sus comentarios y nada de esto cuesta. Soy su amigo y servidor, el señor Galuza. Nos vemos ahorita en el siguiente fragmento.
Fabricando Vendedores. Suscríbete ahora y descubre qué tipo de vendedor eres. Muy bien, pues Fabricando Vendedores, seguimos con este episodio. Vamos a continuar. En este fragmento de este episodio, quiero hablar del vendedor que deja de aprender y empieza a vender recuerdos. Ese está bien pegador porque muchos creemos que ya somos buenos vendedores, pero se nos olvida algo. Dejamos de aprender porque creemos que ya lo sabemos todo. Y yo lo he estado diciendo en varios de los episodios. Las ventas no son lo mismo de hace 1, 2, 3, 5 años hacia atrás. Las ventas son muy diferentes en el 2026. Hay un momento muy peligroso en la vida de cualquier vendedor y no es cuando pierde una venta, no es cuando el cliente le dice que no, no es cuando aparece un competidor más barato. El verdadero peligro comienza cuando piensa ya sé vender. Esa frase, aunque parezca una muestra de seguridad, suele ser al inicio el estancamiento, ¿no? El inicio del estancamiento. Porque el mercado nunca deja de cambiar, los clientes cambian, la tecnología cambia, las formas de comunicarse cambian, las objeciones cambian, las prioridades cambian. Y por eso es que hoy en la actualidad muchos dicen, no, pues en las ventas por WhatsApp, sí, yo lo toqué al inicio. Las ventas por WhatsApp, sí, algunos funcionan, pero ahí cómo generas confianza. ¿Cómo generas esa parte de hacerte una amistad? Ahí pierdes contacto definitivo con la gente. Y por WhatsApp, sí, puedes conquistar al Miss Universo por WhatsApp, ¿no? Puedes conquistar a cualquier Caprio, ¿no? De películas y todo, ¿no? Pero si no tienes un contacto visual y físico directamente con el cliente, no generas confianza. Y mientras todo evoluciona, hay vendedores que siguen utilizando el mismo discurso de hace 10 años. Y después se preguntan por qué ya no venden igual, que la presidenta tiene la culpa, que se está acabando el negocio de las ventas. No, señores, las ventas siguen más fuertes que nunca. Pero si sigues detrás de una aplicación para buscar clientes, definitivamente estás equivocado para mi gusto y para mi forma de ver. A mí me encanta salir a ver gente, porque generas esa confianza y generas amistades. La respuesta no está en el mercado, está en lo que dejaron de evolucionar. La venta más difícil es venderte la idea de que todavía tienes mucho por aprender. Y yo siempre he dicho que algo que incomoda a muchos profesionales de las ventas. Y he tenido, pues quizá a lo mejor pláticas con ellos que ellos lo toman como discusión. Y no es una discusión ni quiero tener la razón. Es mi opinión y tú tienes la razón porque es tu opinión. Pero el peor maestro de un vendedor es el éxito mal administrado. ¿Por qué? Porque el éxito puede hacerte creer que ya no necesitas prepararte. Ahorita te sales y vendes, por ejemplo, no sé, 10 champús al día, ¿sí? Y llega el momento en que
ya no son 10 champús, ya bajó a 5, a 4. Tú dices, bueno, es que a lo mejor la gente todavía tiene, ¿no? Todavía tiene producto y por eso no me ha pedido. Ya sacamos conclusiones. Conozco gente que detrás de WhatsApp, que tienen un ingreso de verdad que se me hace sumamente exagerado. Y yo he platicado con unas personas y les he dicho, ¿y qué haces en un escritorio? O sea, si ganas, no sé, 100,000 pesos, por decirte una cantidad, ¿no te gustaría ganar 150, 200,000? Porque si tú sentado en un escritorio con los clientes que ya tienes, caes en la zona de confort de 100,000 pesos, pero no te das cuenta que enfrente de ese cliente está otro y que no maneja tu producto, o que a media cuadra, o que en contraesquina, o que a 2 cuadras, o alrededor en la misma manzana, tienes 2, 3, 4 negocios del mismo giro. ¿Ya? Y ya empieza a confiar en que ya con eso ya la armé, ¿no? Y la experiencia, cuando deja de actualizarse, se convierte en una costumbre. La costumbre termina fabricando vendedores predecibles. Un vendedor predecible deja de sorprender al cliente. Hay dos tipos de experiencia. Muchos presumen, tengo 20 años vendiendo, gano millones, tengo tantas casas y todo el rollo, ¿no? Pero esa frase puede significar dos cosas completamente diferentes. La primera, 20 años vendiendo, o creciendo, o adaptándose, o aprendiendo y mejorando. La segunda, un año de experiencia repetido 20 veces. No confundas antigüedad con evolución. Permanecer muchos años en ventas no garantiza convertirse en un gran vendedor. Garantiza únicamente haber permanecido. La diferencia de la marca del aprendizaje constante y la evolución. El cliente moderno detecta a los vendedores desactualizados y no necesita decírtelo, lo percibe. Cuando utilizas, por ejemplo, ejemplos muy antiguos, ¿no? Cuando respondes con información incompleta, cuando desconoces nuevas tendencias, cuando hablas de lo que tú quieres vender y no de lo que el cliente necesita resolver. Hoy los clientes investigan antes de llegar contigo. O sea, es una cosa bien impresionante, como no te das una idea. Yo lo he hecho, pero ¿qué crees? Yo, por ejemplo, investigo y digo, estos lentes los vi en una plataforma en 200 pesos. ¿Ya? Pero luego me meto a la aplicación de la IA y le digo, localízame estos lentes al mejor precio en Guadalajara. ¿Ya? Y me da lista de los 3 más baratos, ¿no? La misma marca, el mismo lente. ¿Ya? Y cuando vas a comprar los lentes, porque te salen a 45 pesos, es unas pinches caras, pero buscas lo barato, ¿no? Y al rato se te quebran. O sea, ¿qué voy con esto? Que cuando utilizas esas herramientas, ¿cuántas veces no hemos visto? Yo he estado queriendo ver, por ejemplo, no sé, un escritorio, por decir algo, ¿no? Y los ven en diferentes plataformas y son el mismo escritorio. Unos de 2,800 y otros que reforzado y le ponen quién sabe qué. Y es exactamente el modelo y el mismo escritorio.
y hay otra plataforma que cuesta 1100. Entonces me di la tarea, voy a las tiendas de muebles para oficina y quiero ver un escritorio, veo el mismo escritorio en 1800 y ya veo la calidad, digo, uno me quería vender más caro, otro me quería vender más barato y que venía reforzado, otro que decía que era fabricados a medida. Recuerden una cosa, señores, yo lo he dicho y lo he experimentado. No todo lo que hay en internet es real. No todo lo que vemos en cuestión de equipos, de cualquier cosa que quieras ver. Si lo que quieres es barato, sí, hay tiendas, ya sabemos, las chinas, ¿no? Ya sabemos que ahí es barato y hay tiendas chinas de buena calidad, porque lo he vivido y lo he visto. Entonces, hay clientes que definitivamente lo van a investigar todo antes de que tú llegues ahí con ellos o de darte una cita. Muchas veces conocen el producto casi tanto como el vendedor. Incluso hasta a veces te empiezan a preguntar, oye, ¿tiene esto? Y los tornillos son así, y de esto es así. Y ya porque ellos saben las especificaciones, lo único que quieren es ver el trato en quien pueden confiar para si se le cae una pata, si se le cae el vidrio, si se le cae una pieza, si se le daña la chapa, saber con quién contar. Entonces, ¿qué valor agregas tú a tu criterio? Tu experiencia, tu capacidad de interpretar la información, no solo repetirla. Aprender no significa acumular cursos. Y me metí a un curso en tal lado y me metí a otro curso, sí, pero si sigues haciéndolo como tú crees, sin aceptar con humildad que es una nueva tendencia, una nueva manera de que tienes que hacer y que volvemos a lo mismo. Ni siquiera es nueva, es vieja, pero es la que más genera. Existe una gran diferencia entre estudiar y crecer. Hay personas que con decenas de certificados que siguen sin conectar con el cliente. ¿Por qué? Porque aprender no consiste únicamente en recibir información, consiste en transformarla en resultados. Cada libro debe cambiar una decisión, cada conferencia debe mejorar una conversación, cada experiencia debe corregir un hábito. Si después de aprender sigues vendiendo exactamente igual, en realidad no aprendiste. Solo acumulaste datos para tu cerebro. El ego, el enemigo silencioso del vendedor, el ego dice, eso ya lo sé. La humildad pregunta, ¿qué puedo hacer mejor mientras el ego protege su imagen? La humildad fortalece tus resultados y los vendedores que crecen más no son los que más hablan, son los que más observan, escuchan cómo venden otros. Analizan porque perdieron una negociación. Piden retroalimentación. Aceptan que todavía pueden mejorar. Y esa actitud los mantiene vigentes. El tomar este tipo de capacitaciones te mantiene vigente. La rutina puede convertirse en una prisión. Llega el momento en que haces todo de memoria, saludas igual, presentas igual, cierras igual, ya hasta programamos con la guía los mensajes, parece eficiencia, pero muchas veces es comodidad. Y la comodidad rara vez produce crecimiento. Yo digo, cuando una venta deja de desafiarte, probablemente también dejó de hacerte crecer. Cada cliente es diferente.
Cada conversación merece una atención distinta. Si todos reciben el mismo discurso, el problema no son ellos, es tu rutina. La mejor versión del vendedor nunca ha sido el producto. Muchos buscan cambiar de empresa, cambiar de catálogo, cambiar de mercado, cambiar de jefe, pero siguen siendo el mismo vendedor. Y el problema no estaba afuera, estaba adentro. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si tú no evolucionas, llegará alguien con un producto inferior y una preparación superior, y ese se llevará al cliente. Garantizado. Haz una auditoría de ti mismo y pregúntate con honestidad, ¿qué aprendí este mes que mejoró mis ventas? ¿Qué error sigo cometiendo? ¿Qué habilidad necesito desarrollar? ¿Qué cliente me enseñó algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que cambié una estrategia por descubrir una mejora? Si no encuentras respuestas, no significa que ya seas excelente. Significa que dejaste de observar. El vendedor que inspira confianza nunca deja de ser estudiante. Las personas más exitosas que conocerás tienen algo en común. Nunca sienten que llegaron. Siempre sienten que pueden crecer poco más. Y lo digo por experiencia, porque cada reto que yo me ponía, y no reto, sino que cada giro que le daba a la venta, de vender Biblias, vender productos de higiene, vender Biblias, a vender panes. O sea, fueron giros muy diferentes y aprendí y mejoré y relacioné y hice todos mis escritos para poder compartir esto, ¿no? No estudian porque estén atrasadas, estudian porque quieren mantenerse relevantes. Esa diferencia cambia las carreras completas. Les voy a dejar esta reflexión de este fragmento. El mercado no premia al que más tiempo lleva vendiendo, premia al que sigue vendiendo y sigue siendo útil. Y para seguir siendo útil, primero debes de seguir aprendiendo, porque un vendedor que deja de crecer empieza a vivir de historias. Cuenta cómo vendías antes, cómo eran los clientes antes, cómo funcionaban las cosas antes. Pero las ventas no se hacen con recuerdos, se hacen con preparación para el presente y visión para el futuro. Les voy a dejar una frase de este fragmento. El día que creas que ya no tienes nada por aprender, ese mismo día empezarás a perder clientes que sí encontraron a alguien dispuesto a seguir creciendo. Este episodio no trata de estudiar más por estudiar. Trata de asumir que el mejor vendedor no es el que sabe más, sino el que nunca deja de convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y ahí es donde nace la verdadera ventaja competitiva del señor Galuza. Nos vemos en el siguiente fragmento. Bueno, pues volvemos al siguiente fragmento de este episodio. Les pido de favor, compartan, no cuesta nada. Dejen su comentario, dudas, comentarios de observaciones, lo que sea, para también nosotros mejorar. También déjenme por favor ahí su suscripción y agréguense a la comunidad, porque cada vez vamos a ir incrementando más y como les dije hace un momento, ahorita la suscripción es totalmente gratuita. Posteriormente tendrá un costo, pero los que estén adentro obviamente ya están dentro. Entonces no olviden esa parte. Y ahorita vamos a ver en este episodio, este fragmento de este episodio, vamos a ver lo de
Algo que el cliente nunca compra tu producto, compra la decisión que podría defender mañana, ¿no? Hay una pregunta que cambió por completo la forma en la que en lo personal entendí las ventas. No surgió en un seminario, no surgió yendo a capacitaciones con personas que son muy buenas, pero cuando ya tienes un conocimiento y cuando sabes que son conferencias preparadas. Yo no puedo decir que vende humo, porque no sé por qué utilizan ese término, si a lo mejor porque se les va y no. Yo para mí lo personal es conferencias pues falsas con una finalidad de quitar dinero, ¿no? No surgió tampoco en un libro. De libros de ventas hay muchísimos y a mí me recomendaron en su momento muchísimos y uno solo no lo leí porque cuando me decían, no, es que trata de esto, que un vendedor así, ya sabe, ya sabe. Yo dije, pues yo lo viví, o sea, yo pienso que todos los vendedores hemos vivido experiencias de los libros, ¿no? Que ya están plasmadas en libros, pero que son vivencias de diario, lo que yo les decía, o sea, no puedo decir, este contenido es mío completamente y lo voy a registrar, porque estoy hablando de algo que ya existe, que probablemente ahorita yo traiga lo más actualizado porque me decidí a compartirlo, porque yo he visto muchos compañeros o muchas personas que son distribuidores de mis marcas que tenemos con productos y me decían, no, es que las ventas no, ahorita están bien canijo. Yo prefiero, yo mejor me metía a hacer esto y hacer lo otro, ¿no? Y hay unas personas que, no, yo estoy haciendo unos videos donde ni salgo yo, nomás meto la inteligencia artificial y salen los videos ahí de unos monitos bailando con chistes y cosas así, y pues me está yendo bien, entonces, híjole, dejamos de crecer y nos quedamos ahí estancados, ¿no? Entonces, mm, no, no hay ese crecimiento y yo veo que para que pareciera, como lo mencioné, ¿no? Para que pareciera o, o que se pierda una negociación que pareciera completamente cerrada, pues tuvo que pasar esto que sigue pasando, ¿no? En la actualidad, con el ego, con el disfraz que llevamos. El cliente había dicho que sí y había mostrado interés, había aceptado el precio, incluso habló de una fecha de entrega, ¿no? Pero al día siguiente me habló para cancelar. Y el primer pensamiento fue el de muchos vendedores, ¿no? Seguro encontró un precio más barato, alguien le dio más barato. Y no era cierto, tampoco había cambiado de proveedor. Lo que cambió fue algo mucho más poderoso, su capacidad para defender la decisión que estaba a punto de tomar. Y ese día comprendí que una verdad que transformó mi manera de vender. La mayoría de las ventas no se pierden porque el cliente no quería comprar, se pierden porque no se siente preparado para justificar su compra ante de alguien más o ante sí mismo. El enemigo que casi ningún proveedor identifica son los vendedores que creen que compiten contra otras empresas. Y ahí es muy chistoso, ¿no? Porque vendes mi marca, vendes mis productos, vendes mi imagen, pero duplicados los precios, eh, lo comparas o hablas mal de las otras marcas que son lo mismo,
ofreces descuentos, ofreces promociones, ¿no? Y todo eso es en contra, ¿no? Y el competidor más fuerte es invisible. Se llama incertidumbre. Y en la incertidumbre habla todo el tiempo dentro de la cabeza del cliente. No grita, no susurra, ¿no? Y se queda pensando, ¿y si me equivoco? ¿Y si aparece una opción mejor mañana? ¿Y si mi esposa piensa que me gasté demasiado? ¿O si mi jefe cuestiona esta decisión? ¿Y si el vendedor desaparece después de que me cobra? Mientras el vendedor intenta cerrar, la incertidumbre intenta detener. O sea, el cliente está intentando detener y casi siempre gana. El verdadero proceso psicológico de una venta, muchos imaginan que una venta sigue este camino, ¿no? Lo que es necesidad, presentación, precio, compra. La realidad es completamente distinta. Sucede algo mucho más complejo. El cliente detecta una necesidad, después busca opciones y luego compara y posteriormente duda. Después imagina escenarios negativos, intenta protegerse emocionalmente, busca señales de confianza, analiza las consecuencias, consulta con otras personas y solamente entonces decide. Observa cuántas etapas ocurren antes del pago. Pero sin embargo hay muchos vendedores que solo preparan el discurso de presentación. Jamás preparan el proceso emocional del cliente. Y ahí comienza la diferencia entre el vendedor ocasional y vende de manera consciente. Yo en lo personal hice una evaluación de cientos de conversaciones comerciales después de años de haber observado vendedores compañeros míos, clientes y negociaciones, porque todos mis clientes y mi tiempo que he estado enfocado en las ventas ha sido en la calle. También con personas como les decía, con instituciones, con un grupo mayor, ¿no? También en ventas, ¿no? Y llegué a una conclusión inquietante. La mayoría de vendedores radica aproximadamente el 70% del tiempo en hablar, el 20% en responder las objeciones y el 10% escuchar. Y los vendedores extraordinarios hacen exactamente lo contrario. Escuchan un 70%, interpretan un 20% y hablan un 10%. Porque entendieron algo fundamental. Cada minuto que el vendedor habla sin conocer realmente el cliente, aumenta la probabilidad de decir algo irrelevante. Y cada palabra irrelevante debilita la percepción del valor. La falsa obsesión por cerrar. Existe una frase muy repetitiva. Siempre pide el cierre. Eso lo he oído en varias personas, compañeros que se dedican, y digo compañeros porque están haciendo contenido respecto a ventas y todo esto. Y siempre dicen, pide el cierre. O llévalos al sí, llévalos a que te contesten sí en 2 o 3 ocasiones y al momento del cierre te van a decir que sí. ¿No? Hay discrepancia porque muchos vendedores intentan cerrar una conversación que todavía no ha construido confianza. Eso es como intentar cosechar en un terreno que nunca sembraste. El cierre no debería de sentirse como una presión, debería de sentirse como la consecuencia lógica de una conversación bien construida. Si necesitas empujar demasiado, probablemente llegaste demasiado pronto. El cliente siempre está evaluando algo más que el producto.
Mientras tú explicas características, él analiza personas y observa cómo respondes cuando no sabes algo, cómo reaccionas cuando te contradicen, cómo manejas una objeción difícil, cómo hablas de la competencia. Ahí es bien chistoso, de verdad, en este giro que estoy yo. Y competencia se dice, maneja las marcas de la empresa de la cual yo estoy colaborando directamente. Y se pone a decir a los clientes, no, es que él trae productos así. No, es que su producto de tal marca no funciona. Y él está hablando mal del mismo producto que está vendiendo con otra marca. Recordemos que hay marcas, por ejemplo, de una pantalla muy famosa, una pantalla de 50 pulgadas, vamos a poner un ejemplo así. Te cuesta 38,000 pesos. La misma marca sabe que vemos gente o que hay gente en que quiere una pantalla de ese tamaño y no puede pagar no puede pagar el costo de la marca. Y ellos le ponen y hacen una marca que se escucha muy chafita, pero todos sus componentes son exactamente de la misma pantalla grande. Pero esa pantalla te cuesta 9,000, 8,000 y trae exactamente las mismas funciones, las mismas características, la misma todo. Solo lo único que cambia es la marca a la marca económica que creó la empresa. Y como un vendedor de esa marca va a decir que esa es mala o que es chafa. Si la mayoría de nosotros ya tenemos ese conocimiento de que hay marcas que sacamos marcas más económicas porque ya esta marca ya se posicionó y estamos tratando de localizar otra marca que se posicione casi al parejo de esta otra y otra sí y otra sí y vender más a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, de repente da risa esas acciones, ¿no? ¿Cómo cumples lo que prometes? ¿Cómo administras el silencio? El cliente no solo compra solución, compra el nivel de confianza que proyecta quien le representa. Si yo represento una marca, compra la confianza que proyecto yo de la marca. Y el error silencioso que destruye la autoridad de muchos vendedores, creen que demostrar autoridad significa tener respuesta para todo. Y ese es un grave error. La verdadera autoridad aparece cuando puedes decir, no tengo esa información en este momento, pero la investigaré y hoy mismo te respondo. Eso genera más respeto que intentar dar respuestas tontas. Porque la credibilidad tarda años en construirse, pero basta una mentira para fracturarla. El cliente recuerda más las emociones y no los argumentos. Haz memoria. ¿Cuántas veces recuerdas que exactamente lo que dijo un vendedor hace 2 años? Probablemente ninguna. Pero sí recuerdas cómo te hizo sentir al momento que fuiste a comprar la pantalla, por decir algo, ¿no? Si te escuchó, si te presionó, si fue paciente, si fue arrogante, si cumplió. Las emociones permanecen mucho más tiempo que las palabras. Por eso el vendedor profesional administra experiencias, no discursos. La venta empieza cuando termina la presentación. Muchos creen que cuando acaban de explicar por el producto ya hicieron lo más difícil. Y en realidad ahí es cuando comienza el verdadero trabajo. Es el momento de observar, de escuchar y de identificar las dudas que el cliente todavía no expresa. Porque las objeciones más peligrosas no son las que el cliente te dice. Son las que decide callar cuando el cliente deja de preguntar. No siempre significa que está convencido.
Muchas veces significa que dejó de verte como una persona indicada para resolver sus dudas. Y aún siendo representante de la marca, a veces te dicen, ¿y hay alguien arriba de ti con un puesto superior que me pueda explicar bien estas cosas que tengo de dudas? Ahí es donde está la diferencia entre convencer y acompañar. Yo desarrollé una regla muy simple y que es nunca luches contra las dudas del cliente. Camina junto con ellas. No respondas a prisa. Explóralas. Pregunta. Profundiza. Porque rara vez habla del producto. Normalmente habla del miedo. Y los miedos no desaparecen con argumentos. Desaparecen cuando la confianza supera la incertidumbre. La evaluación que todo vendedor debería de hacerse cada viernes. Antes de terminar la semana, responde sin justificarte. Y te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces se interrumpía el cliente? ¿Cuántas veces hablé de mí que de él? O sea, ¿cuántas veces hablé más de mí que de él? ¿Cuántas promesas hice? ¿Y cuántas cumplí exactamente? ¿Cuántos clientes volverán a buscarme aunque vendiera otro producto? Si estas preguntas te incomodan, vas por buen camino. El crecimiento nunca comienza con respuestas cómodas, comienza con preguntas honestas. Y la filosofía de su servidor es que las ventas nunca fueron una competencia de palabras. Son una competencia de credibilidad, no de ganar y de ver quién habla más o quién habla mejor. Gana quien inspira la mayor seguridad. No gana quien presiona más. No gana quien comprende más. No gana quien ofrece el precio más bajo. Gana quien reduce el riesgo que siente el cliente. Y esa diferencia no aparece en un catálogo. Se construye todos los días, conversación tras conversación. Les voy a dejar una frase que para mí, vuelvo a repetir, es como importante que conozcan. El cliente no necesita un vendedor que prometa el futuro perfecto. Necesita una persona que le dé la certeza de que cualquiera que sea el resultado, tomó la mejor decisión posible con la información y el acompañamiento que recibió. Este episodio marca una diferencia y un cambio en la filosofía de Fabricando Vendedores. A partir de aquí, su servidor deja de hablar únicamente de técnicas de venta y comienza a formar un criterio más profundo. Entender que vender no consiste en convencer personas, sino en convertirse en alguien cuya palabra tenga más peso que cualquier argumento comercial. Esa es la diferencia entre cerrar una venta y construir una reputación que venda por sí sola. Y se me hace que les voy a dejar otro fragmento, aunque se alargue este episodio. Siento que va de la mano. Ahorita nos vemos. Denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios qué les está pareciendo esto. Si están en contra, si están a favor de qué y cómo. Que también estoy dispuesto a escucharlos y también aprender. Pero también con toda la humildad les digo que así como estoy dispuesto a aprender, también quiero que ustedes estén dispuestos y abiertos a que esto que yo les estoy compartiendo son vivencias personales mías y que yo les estoy compartiendo de manera de quitarles piedras en el camino para que facilitar un proceso de venta más limpia, más sana y con verdades absolutas que para mí esas vivencias
fueron las que construyeron el verdadero señor Galuza que soy hoy. Bueno, pues ahorita nos vemos. Bueno, por lo prometido es deuda. Siento yo que esta parte también debe de ir junto con este episodio. Porque lo que vamos a ver es lo que no vemos también está vendiendo. Y hay una idea que me cambió la vida, pero no la aprendí en un libro, ni en un curso, ni en una conferencia, como les dije hace un momento. La aprendí después de muchos años de vender casa por casa, institución por institución, de ver muchísimos clientes, miles, en diferentes partes de la República. Después de cerrar negocios importantes, después de perder también clientes que juraba que ya eran míos. Y sobre todo, de tener la humildad de reconocer que no siempre entendía por qué unas ventas se daban y otras no. Hubo un tiempo en la que terminaba una negociación y pensaba, hice todo bien, expliqué el producto, respondí las objeciones perfectamente, hablé del precio sin que se sintiera muy agresivo, se la suavicé, le di el servicio, le di las ventajas y aún así el cliente no decidió comprar. El cliente dijo no, que no quería y eso me frustraba. Hasta que un día dejé de preguntarme por qué el cliente no me había comprado y empecé a preguntarme algo mucho más incómodo y que probablemente te incomode a ti. ¿Qué fue lo que no vi? Esa pregunta cambió mi manera de vender. Porque descubrí que muchas ventas no se pierden únicamente por lo que hacemos. También se pierde por todo aquello que nunca aprendimos a observar. Y si recuerdan, lo hablé desde los primeros episodios. Y si no lo has visto, regrésate a verlo. Y eso es algo de lo que yo quiero hablarte hoy. Aprendí que un cliente nunca llega solo. Durante mucho tiempo pensé que cuando un cliente cruzaba la puerta del negocio, llegaba únicamente con la necesidad. Y hoy sé que estaba equivocado. El cliente nunca llega solo, llega acompañado de su historia. Llega con experiencias buenas, malas, con promesas que otros no cumplieron, con compras de las que todavía se arrepienten, con problemas económicos que quizá no me va a contar, con discusiones que tuvo esa mañana, con miedo de volver a equivocarse, con personas que le dijeron que no te dejes convencer. Y yo creo que todo esto lo hemos vivido varios de los vendedores. Todo eso entra con él. Solo que no lo vemos. Y como no lo vemos, pues muchos vendedores actúan como si no existiera. Nos concentramos tanto en presentar el producto que olvidamos atender a la persona. Y cuando eso sucede, que dejamos de vender soluciones para empezar a recitar discursos. Descubrí una misma pregunta que puede esconder 5 historias diferentes. Muchas veces un cliente me preguntaba, ¿cuánto cuesta? Y antes respondía rápidamente, ¿no? Yo dije, ya la tengo. Y hoy ya no. Porque aprendí que esa pregunta no siempre significa lo mismo. Hay quien pregunta porque ya decidió comprar. Hay quien pregunta porque quiere compararme con alguien más. Hay alguien que pregunta porque sabe que sabe que no le alcanza y busca confirmar su idea. Hay quien pregunta porque alguien le dijo que
que yo era muy caro. Y hay alguien que pregunta simplemente para iniciar una conversación, que es la mayoría de las veces. Las palabras eran iguales, la intención era completamente distinta. Y si yo respondía igual a todos, entonces el error no era del cliente, era mío. Desde entonces dejé de escuchar únicamente las preguntas. Empecé a escuchar las razones por las que esas preguntas aparecían. Hay un desgaste que nadie ve y quiero hablarte de algo que casi nunca se menciona. El desgaste del vendedor, ese nadie te lo dice. Y no hablo del cansancio físico, hablo del desgaste que se ve acumulando, se va acumulando por dentro. El rechazo, las metas que no alcanzaste, los clientes que te prometieron regresar y nunca volvieron, las comisiones que esperabas y no llegaron, las preocupaciones económicas, las comparaciones con otros vendedores. Todo eso deja marcas. Y el problema no es sentirlas. El problema es ignorarlas. Porque llega un momento en que empiezas a vender desde la desesperación y no desde la convicción. Y aunque nunca lo digas, el cliente lo percibe. He aprendido que la necesidad económica tiene un lenguaje. Se nota en la prisa, en la insistencia, en la ansiedad por cerrar. Cuando el cliente percibe esa urgencia, deja de sentirse acompañado y comienza a sentirse presionado. También aprendí de mi actitud. Llega antes que mis palabras. Con los años entendí que la venta empieza cuando digo, buenos días, mucho gusto. Para mí desde ahí empieza la venta. Es la presentación. La venta comienza mucho antes. Empieza la venta cuando decido cómo voy a enfrentar mi día. Porque puedo conocer todas las técnicas del mundo, pero si llego enojado, si llego frustrado, si llego pensando únicamente en pagar mis cuentas, en que debo, todo eso viaja conmigo. Y aunque nunca lo mencione, el cliente lo siente. Las personas perciben mucho más de lo que te imaginas. Por eso entendí que mi primera responsabilidad no era vender, era presentarme frente al cliente con claridad, con serenidad y con la disposición genuina de ayudar. Dejé de evaluar únicamente las ventas que perdía. Hubo una época en la que solo analizaba mis fracasos, pero un día comprendí que eso era insuficiente. También empecé a analizar las ventas que sí cerraban y descubrí algo sorprendente y por eso nació todo esto. Muchas veces había vendido a pesar de mis errores. No gracias a mi estrategia, sino porque el cliente ya venía convencido y decidido. Eso me obligó a ser más honesto conmigo. Por eso hablo mucho yo de la honestidad, de la lealtad, de la integridad. Porque cerrar una venta no siempre significa haber hecho un gran trabajo. Y perder una venta no siempre significa haber hecho todo mal. Entonces, desde ese entonces, después de cada negociación, me hago preguntas difíciles. ¿Qué señal pasé por alto? O sea, que no puse atención. ¿Qué emoción detecté demasiado tarde? Sí, me sigue pasando en ocasiones. Que me emociono también, igual que ustedes. ¿No? Ya la tengo, ya cayó. ¿No? ¿Qué parte de la conversación estuvo de más? ¿En qué momento dejé de escuchar? Esas preguntas me hicieron crecer mucho más que cualquier curso. Lo que nadie ve también construye mi reputación. Con el tiempo entendí que mi reputación no se construía cuando el cliente estaba sentado frente a mí,
Se construía cuando ya se había ido, cuando cumplía lo prometido, cuando respondía a la llamada, cuando resolvía los problemas sin buscar excusas, cuando aceptaba un error, cuando era puntual, cuando hacía lo correcto aunque nadie me estuviera observando. La reputación nace precisamente ahí, en esos momentos donde nadie te está mirando. Y tarde o temprano el mercado termina descubriendo todo. Hoy ya no me obsesiona vender más. Hoy voy a confesarte que algo que hace muchos años hace años mi única preocupación era cerrar más operaciones, más ventas. Y hoy mi pregunta es diferente. Hoy me interesa convertirme en una persona que inspire tanta confianza que las ventas sean su consecuencia. Porque entendí que cualquier vendedor puede aprender un discurso y puede ser el mejor narrador del discurso, pero muy pocos construyen una reputación. Cuando construyes una reputación buena, ocurre algo extraordinario. Dejas de perseguir clientes, empiezan a buscarte ellos. No porque seas el más barato, no porque seas el más famoso, sino porque alguien habló bien de ti cuando no estabas presente. Y créeme, no existe publicidad más poderosa que esa. Yo en la negociación que traigo de lo que les he platicado a 5, 6, 7 podcasts episodios anteriores a este podcast, hay personas que es sorprendente que, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Oiga, ¿cuándo va a venir para tomarse una foto con nosotros? Y no he hecho una negociación con ellos. Entonces les quiero dejar una reflexión. Si algún día me preguntaran cuál ha sido el mejor aprendizaje más importante de toda mi carrera, no hablaría de técnicas de cierre, de negociación o de persuasión. Respondería algo mucho más simple. Aprendí a mirar donde antes no miraba. Aprendí que detrás de cada silencio hay una emoción. Y detrás de cada objeción hay una historia. Que detrás de cada decisión hay un miedo. Y detrás de cada gran vendedor existe una disciplina silenciosa que casi nadie alcanza a ver. Porque las ventas más importantes de nuestra vida no se construyen frente al cliente. Se construyen cuando nadie nos está observando. Ahí es donde se forma el carácter. Ahí es donde se fortalece la palabra. Ahí es donde nace la confianza. Y cuando todo eso ocurre, vender deja de ser una profesión. Se convierte en el resultado natural de la persona en la que decidiste convertirte. Les voy a dejar una frase ahora sí final del episodio. Fíjense bien, con los años entendí que los clientes nunca compran únicamente lo que ven. También compran todo aquello que perciben de nosotros y que no necesita palabras para hacerse presente. Por eso decidí trabajar más en lo que nadie ve, porque ahí descubrí que se construyen las ventas, que duran toda la vida, que ahí es donde se construyen. Nuevamente me despido, soy un servidor, el señor Galuza. Nos vemos en un episodio más.